Y ahora, tal cual les adelantaba en el bloque anterior, vamos a recibir a nuestro primer invitado telefónico, con el cual vamos a hablar de lo que es la política, ¿no? En todo lo que es esta antesala de lo que será el 2023, un año total y absolutamente electoral, sobre todo en nuestra provincia que adelantó elecciones. Vamos a hablar en esta oportunidad, lo hemos invitado, a quien es diputado provincial por el departamento San Martín. Estamos hablando de un joven dirigente político que, bueno, en la medida en que comenzó su participación legislativa ha sido reconocido, ¿no? por su tarea, pero también por la manera, por su impronta, cómo lleva adelante sus posiciones políticas. Estoy hablando del diputado, reitero, provincial por San Martín, Franco Hernández Berni. Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Daniel Salmoral en Pacífico. Hola, muy buenas tardes, Daniel, muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo, a la provincia de Salta, gracias por la comunicación. No, por tu tiempo, a vos con mucho gusto te recibimos. Bueno, la idea es que hablemos sobre todo lo que es la conformación, cómo se va armando este escenario político, previo a lo que será el 2023, pero hoy hubo en tu departamento, en San Martín, un hecho más que importante. Estuvo presente allí el gobernador de la provincia, no solo él, acompañado por buena parte de su gabinete, el ministro de la Producción de los Ríos, el ministro de Educación, el coordinador de enlace político, el ministro de Economía, el ministro de Infraestructura, y el gobernador fue ahí para con el tema de armar el presupuesto, pero también hizo importantes declaraciones, así que me gustaría que comencemos por ahí. ¿Qué evaluación haces de lo que fue la visita de buena parte del gabinete y del primer mandatario a tu ciudad, Franco? Hemos escuchado con atención a determinados funcionarios del gabinete manifestar hacia dónde va a ir la obra pública, en definitiva, no políticas de gobierno de fondo, ¿no? O sea, ha sido una enumeración de titulares de obras públicas y de números exorbitantes que expuso el ministro de Economía, el secretario de Obras Públicas y el ingeniero de Aguas del Norte. Nosotros hemos ido en representación del pueblo sanmartiniano a escuchar para luego analizar y hacer propuestas. Y en ese sentido, con posterioridad llegó el señor gobernador, hizo uso de la palabra, dio un mensaje netamente político de lo difícil que fue gobernar en pandemia, de los desafíos que él tiene. También escuché un mensaje un poco electoral, en el sentido de reprochar a quienes lo critican y de todo lo que no se hizo con anterioridad. A mí lo que me llama la atención es que más de la mitad de su gabinete trabajó en el gobierno de Urtubey, entonces decían que antes no se hacía nada, es como que se echan la culpa a sí mismos. Después nosotros entendemos que la prioridad en San Martín debe ser la búsqueda de soluciones para la salud y la búsqueda de soluciones ante la falta de agua. Paralelamente, la reactivación de las economías regionales con obras de desarrollo concretas. Yo, básicamente, Daniel, apunto a que los hospitales funcionen, y eso es un trabajo integral, no solamente desde el Ministerio de Salud, tiene que ver el Ministerio de Economía, que es el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, tiene que ver el Ministerio de Gobierno, que tiene la obligación de integrar políticas de fondo con los municipios, con el Gobierno Nacional y con instituciones intermedias e internacionales, y no lo hace. Y este Ministerio de Gobierno es Ministerio también de Derechos Humanos, el agua y la salud son derechos humanos, y el Ministerio de Trabajo. En el momento en que vos tenés un reclamo porque cobran 30.000 pesos los enfermeros de Mosconi, hay una cuestión grave de precarización laboral,
y el ministro de Trabajo no aparece. Entonces, si pretendemos que las soluciones vengan de un solo lado y no en forma integral, vamos a seguir cometiendo errores. La situación del norte es de hace mucho tiempo, ¿no? Pero a nosotros nos toca legislar ahora y a ellos les toca gobernar ahora, con lo cual yo he ido a escuchar con atención, he sentado mi criterio durante todo el año, qué es lo que proponemos para que pueda avanzar un poquito más la provincia, y como no única solución, sino como un cúmulo de soluciones. Y bueno, ha sido importante que haya venido el gobernador, porque el vecino sanmartiniano, Daniel, quiere ver a su gobernante. No lo quiere ver por tele, quiere que se hagan presentes. Claro. Sí. Eso también es destacable, y te lo dice alguien que cuando tiene que plantar bandera lo hace. No, sí, de hecho en la Cámara se escucha siempre tu postura, y cuando tenés que cuestionar no tenés pelo en la lengua para hacerlo. Y lo hacemos con respeto y con fundamento. Fíjate, claro, que nosotros cuando hacemos un planteo lo hacemos con fundamento y en términos políticos, nunca atacando en términos personales a los legisladores o al gobernador o a los ministros. Jamás esa actitud vas a encontrar en mí o en nosotros, en nuestro bloque, siempre con fundamento y con respeto, porque puede ser que yo no esté de acuerdo con la forma de llevar adelante la política de gobierno, pero le voy a plantear siempre alternativas de solución, en el entendimiento que con el diálogo vamos a llegar a un buen acuerdo para la gente, porque yo no represento, cuando hago uso de mi función legislativa, solamente un partido político, represento a un pueblo y a todos los sectores políticos. Cuando vos defendés al pueblo de la provincia de Salta, y por ahí entran en esa situación los legisladores oficialistas de defender la imagen solamente del gobernador y se olvidan que representan al pueblo. Entonces esa obsecuencia no le hace bien al propio gobierno. Hoy lo dijo el gobernador, me llamó la atención, que dijo que quiere escuchar las críticas constructivas más que aquellos que lo aplauden de cualquier cosa, lo dijo frente a su gabinete. Eso es lo que debe hacer un gobernante con inteligencia, porque si yo quiero tener el coro de aplaudidores me resulta muy fácil. Ahora es importante escuchar por ahí una crítica, como vos decís, constructiva, con respeto, que colabore, que ayude, porque eso permite cambiar rumbo y mejorar tu propia gestión. Totalmente. Y fíjate vos que yo celebro que haya venido el gobernador, también celebro que se invite a todos los legisladores y no se reúnan entre ellos nomás y se den la razón entre ellos. Espero que escuchen la propuesta de todos los legisladores que representamos al pueblo y de todos los intendentes, porque los intendentes también son la cara visible del Estado, donde el vecino tiene la inmediatez para llegar a reclamar algo o pedir algo al Estado que son los primeros que reciben la queja. Estuvo, como decíamos, una parte importante del gabinete de Sáenz, y entre ellos el ministro de Salud, estuvo también el secretario de Salud. No estuvo en la reunión el ministro de Salud. ¿No estuvo? Sé que estuvo, no estuvo en la reunión, entiendo que estuvo posicionando al gerente del hospital, exacto. Pero también hicieron entrega, de acuerdo a lo que se comunicó después, de ambulancias, motos, una ambulancia de alta complejidad, camionetas, motos, digamos, como para que todo lo que tenga que ver con el tema de salud al menos tenga de la logística, de lo que es la conectividad, la comunicación, tenga herramientas como para poder trabajar, ¿no? Y también, como decías recién, finalmente la gente del propio hospital de Tartagal eligió a quién va a ser a partir de ahora su nuevo gerente general. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo analizaste a este tema en particular, Franco? Bueno, ahí yo no estoy totalmente de acuerdo. Primero porque el hospital de Tartagal depende no solamente en política medicinal del Ministerio de Salud, sino económicamente del Ministerio de Salud. Y sus gerentes son designados por el gobernador y el ministro de Salud por decreto, y tienen rango de funcionario público y político, con remuneración de secretario de Estado.
Es decir, la obligación de seleccionar y de designar al gerente del hospital de Tartagal la tiene el gobernador por la Constitución. Ellos se desligaron de la obligación de seleccionar y pusieron en cabeza de los médicos que ellos elijan a su gerente. Yo siempre voy a celebrar cualquier participación democrática libre en el pueblo argentino y sobre todo en Salta y en las instituciones, pero con las circunstancias que favorezcan el desarrollo y el crecimiento. En este caso, espero que no lo dejen solo ese equipo que fue elegido por el voto de los médicos, porque ellos siguen siendo designados por el gobernador y dependiendo del Ministerio de Salud, y toda la plata la maneja el Ministerio de Salud, no son un hospital de autogestión, Daniel, como lo es el San Bernardo. Entonces, lógico. Espero que cuando se quemen las papas no le digan, ustedes eligieron a ese gerente. O sea, ellos se desligaron de la obligación de seleccionar y ejercieron la obligación de designar. Ahora, si la gerencia sería de un hospital de autogestión que tenga independencia funcional y económica y administrativa y participe en todos los retratos del hospital, cuyas listas sean conformadas inclusive y elegidas inclusive por el personal de maestranza, el personal de chofer, el personal de taller, el personal de cocina, los enfermeros, los agentes primarios de la salud, los cirujanos, la cirujana, la dentista, la psicóloga. Ahí sí hay una verdadera participación democrática, pero vos sabés que ellos van a poder o van a intentar cumplir sus objetivos propuestos en campaña porque administran los recursos. En este caso, todas las ideas que tengan los gerentes van a depender siempre de la autorización del ministro de Salud. No, lógico, y todos los gerentes que se fueron, claro, dejaron una lista sin número, una lista con un montón de expedientes presentados en tiempo y forma, sin resolución por falta de recursos económicos. Entonces, espero que no lo dejen solo, nosotros lo vamos a apoyar. No quiero que después se convierta en una pelea entre vecinos y médicos entre médicos que viven en la misma ciudad, ¿no? Claro, van a decir, bueno, si ustedes lo eligieron, ¿no? La vez pasada... Espero que no suceda eso. Claro, charlaba con el doctor, con el que era el ex gerente, que renunció. Sí. Mejor dicho, que lo desplazaron. Y decía más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no es un tema de nombres y demás, sino es fundamentalmente de recursos, no solo económicos, sino humanos. Y decía, bueno, hay que trabajar con un sentido mucho más amplio en esto, ¿no? Darle una solución a esto. Es verdad lo que te doy un ejemplo concreto. Te doy un ejemplo concreto a dónde está la amplitud que comparto contigo y la responsabilidad política al hacer declaraciones. En el momento en que los monotributistas del hospital Juan Domingo Perón hacían un paro que fue conocido provincialmente, sí, porque eran 74 personas que no cobraban hace 4 meses, en ese mismo momento el ministro de Economía hablaba de superávit. Entonces hay que tener un poquito de responsabilidad política y de criterio para hacer declaraciones. O sea, tenés 74 personas que no cobran hace 4 meses un sueldo de 40.000 pesos, 30.000 pesos, y vos hablas que tenés superávit. Claro. Evidentemente no hay diálogo entre los ministerios. Es como decir que al jefe de familia le sobra la plata en la caja de ahorro, pero tiene 4 chicos que están con hambre en la casa, ¿no? Así que, y en segundo término, fíjate que ha incrementado el viaje de ciudadanos del vecino de Orán, San Martín y Rivadavia a la capital en búsqueda de turnos y especialistas, y todos ellos que viajan gastan en pasaje y en estadía y en comida en la ciudad capital, y no se ha incrementado la cantidad de especialidades ni se han creado cargos nuevos en los hospitales del interior. Entonces, ¿cómo querés designar vos un profesional si no tenés el cargo creado? Y es por esto que lo digo y lo sostengo hace mucho tiempo. No hay que intentar cargar toda la bala contra el ministro de Salud, porque si el ministro de Salud solito no puede, tiene que venir a mano el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía. Y fíjate que hace 3 años hay un expediente en el Ministerio de Economía para comprar un resonador para Orán, y no lo compran, y si vos traes un resonador a Orán, la gente de Tartagal y San Martín y todavía no va a viajar a Salta, va a ir a Orán, y descomprimís la capital, y de pronto nos hablan de superávit. Entonces, son cuestiones básicas y fundamentales que uno ve, y que no lo digo yo con
un invento nuestro o de la prensa o de la sociedad, son los datos que ellos mismos dan, ¿no? Claro, o una crítica malintencionada, si no lo elaboras con datos de la realidad, que es lo más contundente. Que ellos mismos dan. Claro, fíjate que en el último debate de la cuarta prórroga de la emergencia sociosanitaria, había legisladores oficialistas que querían defender lo indefendible cuando estábamos tratando la cuarta prórroga de la emergencia sociosanitaria, y yo pensé que a la par de eso venían las denuncias de algún ministro, porque está reconociendo que no lograste el objetivo, estás prorrogando por cuarta vez la emergencia sociosanitaria, y tenés un reclamo mayoritario de la población, es decir, no tenemos insumos, no tenemos médicos, y el pueblo sale a cortar la ruta, y por ahí ves legisladores oficialistas, legisladoras de capital, que defienden a capa y espada lo indefendible, atacando personalmente a los legisladores y a las legisladoras del interior, y quizás ni conocen dónde queda Tartagal, ¿no? Entonces, eso le hace mal a la propia imagen del gobernador. Yo le digo, escúchenlo a su gobernador, cuando le dice en su reunión de gabinete hacia dónde quiere que vaya la provincia, y si no lo hacen, den un paso al costado, porque el que tiene que ejecutar cada una de las políticas de fondo que propone el gobernador es cada uno de los ministerios. Pero los ministerios tienen que trabajar en equipo, y fíjate vos que todo esto que lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, aportando ideas, cuando nosotros presentamos un proyecto de ley que intenta ir a dar una solución a la política que ha manifestado el gobernador en su discurso de apertura de Asamblea Legislativa, el oficialismo te dice que no y le busca 100.000 pero ellos presentan un proyecto para declarar el día de cualquier cosa y se lo trata, ¿viste? Entonces, cuando vos le decís, señores, hay que buscar solución a lo que está exigiendo la sociedad, y si han escuchado el mensaje del gobernador en la Asamblea Legislativa, hacia dónde quiere que vaya la provincia, le demos las herramientas legales para que él pueda desarrollar la política que pretende. Para eso es la Asamblea Legislativa, Daniel. Obvio, no es para solamente dar por inaugurado las sesiones del Senado de la Cámara. Y ahí cuando el gobernador te dice hacia dónde va a ir la provincia. No es solo una formalidad. Bueno, veremos a ver qué sucede a partir de esto, ¿no? De lo que fue la visita, lo que se entregó, el nuevo y conteste, te digo que he ido a escuchar con atención la propuesta del presupuesto 2023, que ha sido más que nada abocado casi en un 100% a una lista de obras públicas. Yo creo que deberíamos ir un poquito más allá y hablar de políticas públicas y no solamente obras públicas. Y vos me decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, crear una partida específica para la búsqueda y la investigación durante todo el año del agua, porque si vos ves el presupuesto, son obras para el agua y nunca para la investigación del agua. Entonces, claro, y es un problema de nunca acabar, pues. Pero si vos le pedís un listado de los acuíferos de agua dulce al Estado provincial, no lo tiene. Para eso tenés que invertir en investigación, en planificación, en búsqueda, con una partida específica que te diga que todo el año se investiga dónde está el agua dulce, cómo la vamos a extraer, cómo la vamos a distribuir, y recién viene el plan de obra de dónde se van a hacer los pozos, cuántos pozos se van a hacer, cuántas redes hay. Sí. A eso me refiero cuando hablo de políticas públicas, de fondos estables para cualquier gobierno de turno. Sí, estamos sabiendo que el problema es la falta de agua, ya no solamente en San Martín, sino en muchísimos municipios, inclusive capital. Nosotros tenemos que crear un área con recursos para que se dedique a investigar o a asociarse con las universidades para hacer un inventario de dónde están los acuíferos de agua dulce, por ejemplo. Sí. No es algo loco lo que yo te estoy diciendo, es la ABC, digamos. Es absolutamente racional, ¿no? Es por donde habría que empezar, ¿no? Bueno, y vos le planteas esto y te dicen que no, pero el gobernador hizo un montón de cosas, pero la realidad es que hay varios Tartagal en pleno invierno que no tienen agua, y no es que uno cargue la culpa o las responsabilidades solamente con el gobierno de turno, hace mucho tiempo, pero a él le toca gobernar ahora, y a mí me toca ser legislador ahora, y voy a cumplir mi función a rajatabla, y la responsabilidad que me dio el soberano con el voto y el mandato que me dio, que es pelear por cuestiones básicas como el acceso al agua y el acceso a la salud. Entonces, si vos me planteas en un presupuesto, y con esto redondeo, que dentro de 4 años San Martín va a tener un San Bernardo, yo te voy a creer, porque va a ser una política a mediano plazo. Primero se va a hacer la obra, luego
se va a buscar la tecnología, se van a crear los cargos, paralelamente se van a traer los especialistas. Entonces nosotros no tenemos que viajar más a Salta ciudad capital a buscar un especialista, ya tenemos San Fernando y San Martín. Esas son políticas de fondo, ¿viste? O modificar el sistema de salud público, porque vos cuando concursas para un docente, un cargo docente, y sos de Salta capital y ganaste en Cerrillo, tenés que ir todos los días a laburar a Cerrillo, si no te echan. Claro. Si vos sos policía y haces carrera jerárquica, sí, y sos de Salta y te mandaron a Quijano, tenés que ir todos los días a laburar a Quijano. Pero si vos sos de la salud pública y elegís Salta, te vas a Salta. ¿Y por qué no te pueden mandar al interior si estás dentro del sistema de salud pública de la provincia? Exactamente. Creo que son discusiones que podemos dar, ¿no? Y que podrían tratar de encaminar una política pública de fondo que se tiene que gozar en un presupuesto. Esa es la palabra, de fondo, ¿eh? Hay que discutir política de fondo, que salgan de la coyuntura política circunstancial, transitoria, más allá de la pertenencia partidaria de quien gobierne, porque en definitiva es lo que quien se venga, sucede en el gobierno, lo tiene que sostener, porque son políticas de Estado. Eso es lo que empieza a dar resultado. Así que bueno, más que interesante realmente el diálogo con vos. Nos va a quedar pendiente, y te voy a comprometer públicamente para que la semana que viene, Franco, tengamos la oportunidad de hablar específicamente, exclusivamente, de cómo ve el tema del armado político dentro del frente al cual pertenece. Con todo gusto, Daniel. El día que te queda salvo el martes que se no, por tarde. Supuesto, no, por supuesto, ahí está nuestro cronista siempre. Le está diciendo a un joven que cree en la democracia, que cree en las elecciones, que cree en el sistema electoral y en la Argentina y en Salta, hablar de armado y estrategia. Claro que sí, ¿sabe por qué? Porque es la base de la democracia. Si no existiría eso, los partidos políticos estaríamos en otras situaciones. Con todo gusto. Claro, por supuesto que sí. Y me gustaría escuchar tu opinión también, ¿no? No, obvio, es un diálogo, Esto no es un programa de pregunta y respuesta, este es un intercambio. Por eso es la característica del programa desde hace tantos años. Vamos a analizarlo al tema a partir de la base de declaraciones que hicieron algunos dirigentes importantes, como Manuel Santiago Godoy, que dijo: el frente de todo no existe en Salta. Hay dirigentes de mucho peso, con muchas cualidades, pero sin embargo seguimos dando vuelta y no lo podemos conformar. Así que ese podría ser un lanzador para que iniciemos la charla la semana que viene. Gracias, diputado Hernández Berni, un gusto. El mío, que tenga muy buena tarde, muchas gracias. Chao.